Señor. Vamos a proceder con la palabra del Señor entonces en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Ready to go? Oh, gloria al Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. Que Dios los bendiga, hermanos, en esta noche, los que están viendo a través de Facebook o YouTube. Gloria al Señor. Que en esta noche el Señor les bendiga a todos y oramos que la mano del Señor esté cubriéndolos de todas las situaciones que se están presentando. Gloria al Señor, y les pedimos que no dejen de orar por la paz de esta nación, hermanos. Están habiendo muchas distracciones y problemas en el Congreso, en todas partes, hermanos, y creo que la paz se está ausentando poco a poco de la vida de mucha gente, y oramos en el nombre del Señor que Dios todavía ponga paz en cada parte de este país, hermano, porque en medio de esa paz también va la nuestra. Así que, hermanos, no olviden de orar por esta situación que se está presentando en esta nación, porque si no oramos como creyentes que conocemos al Señor, que Él es el único que da la paz, ¿quién lo va a hacer? Amén. Usted y yo que conocemos a Cristo sabemos que a través de la mano todopoderosa del Señor es donde viene la paz, pero si la paz no viene de Él, pues ciertamente, hermanos míos, no hay paz en ninguna otra parte. Bendito sea el Señor. Así que no olvide de orar por su nación, por esta nación, y cualquier otra parte que llegue el mensaje. Recuerde orar por su nación, porque en medio de la paz de esa nación va nuestra paz también. Así que tengamos eso en mente. Bendito sea el Señor. Aleluya. Hoy en esta noche vamos a leer un pasaje de la palabra del Señor en 1 de Pedro 2:4 hasta el verso 8. Gloria al Señor. Aleluya. El tema de esta noche es muchas piedras para una casa. Bendito sea el Señor. El 1 de Pedro capítulo 2 en el verso 4 al verso 8. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en Él, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca para hacer caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Bendito sea el Señor. No sé cuántos de los que nos están escuchando alguna vez se ha preguntado cuántos granos de arena y cuántas piedras contiene un edificio. Gloria al Señor. Si alguna vez usted le ha tocado edificar una casa o le han construido una casa, sin duda alguna que han utilizado arena, grava o piedras para hacer esa casa. Y usted, si ha tenido la oportunidad de reflexionar sobre ello, uno puede preguntarse cuántos millones de granos de arena y de piedra pueden ir dentro de esa construcción. Aleluya. Sin duda hay millones de granos de arena y muchas piedras que van ahí, que van a formar, ya sea grande el edificio o pequeño, pero ninguno de esos pequeños granos de arena salen sobrando o están fuera de lugar o están de más en la construcción, sino que cada uno cumple con una función única de sostener las paredes y el fundamento, ya sea de esa casa o de esa fábrica. Así que, hermanos, en cuanto a lo que cada uno de nosotros los creyentes, la Biblia nos enseña que también somos parte fundamental de una construcción o de una casa de la cual habla la Biblia, pero en este caso es una casa espiritual. Por lo cual hoy en esta noche nuestro tema es muchas piedras para una casa, dándonos a entender lo que
La casa espiritual, hermano, de lo que la casa espiritual está formado es que dice la palabra del Señor que somos piedras vivas que formamos también una casa, pero esta casa es espiritual y está diseñado conforme a Dios. Nadie en esta tierra diseñó la iglesia, pero fue diseñada por Dios. Por lo cual, hermanos, cuando hablamos de la casa espiritual de la cual somos parte, debemos de considerar que así como toda casa en los tiempos antiguos se le ponía una piedra angular que se supone que debía de mantener todo el equilibrio del edificio, en realidad la palabra del Señor nos presenta esa misma idea, que la casa de la cual formamos espiritualmente también tiene una piedra angular, gloria al Señor. Y esa piedra angular, por supuesto, tiene un significado bastante grande, o muy bueno y muy bonito a la vez, gloria al Señor. Por supuesto que cuando nos referimos a esta casa, no es una casa hecha de material terrenal, sino que es más bien un edificio espiritual. Ese edificio espiritual tiene que, hermanos, ser conformado conforme al diseño de Dios. Ahora ya dijimos que es en su piedra angular, hermanos, por supuesto que tiene que ser algo firme y sólido para que no se mueva. Y en este caso, cuando hablamos de la piedra angular, no es una filosofía, no es una idea vaga, sino más bien es una persona. La piedra angular, la cual se refiere en la Biblia, se refiere a Jesucristo en sí mismo. Él es la piedra angular que forma el fundamento de este edificio tan grande como lo es la iglesia. Aleluya. Esta piedra, hermanos, no fue escogida por los hombres, o sea, la piedra angular no fue escogida por los hombres porque la consideraron inadecuada e inapropiada. En los tiempos cuando se manifestó Cristo Jesús sobre la tierra, los primeros que lo rechazaron fueron los grandes maestros de su tiempo. Cuando hablamos de los grandes maestros nos referimos a los fariseos, a los saduceos, y muchos sacerdotes rechazaron a Jesús porque no consideraban sus enseñanzas como aceptables. No consideraban que, hermanos, sus enseñanzas fueran buenas para la sociedad de ese tiempo porque contradecía lo que ellos enseñaban. Por eso es que desecharon lo que Jesucristo enseñaba y lo desecharon a Él como persona. Al final de cuentas, ya todos sabemos la historia, terminaron matando a Jesús porque se oponían a sus enseñanzas. En otras palabras, creían que lo que ellos enseñaban estaba correcto, o no necesitaban ninguna otra enseñanza que viniera, como por ejemplo en este caso que de Jesús. Por lo regular en esos tiempos, hermanos, ya tenían básicamente escogido a las personas que enseñaban y reconocidas en el pueblo. Cuando llegó un nuevo profeta, lo que hicieron fue empujarlo a un lado porque lo consideraron inadecuado e inapropiada su enseñanza, por supuesto. Pero la palabra del Señor dice que esa piedra angular, la cual forma la esquina principal de la iglesia, fue escogida por Dios. Así que aunque la gran mayoría lo rechazó, recordemos que no todo el tiempo la mayoría tiene la razón en todos los aspectos. En este caso, cuando hablamos de Dios, quizá suene como que una sola persona escogió esa piedra angular. En realidad sí, pero en este caso Dios es la mayoría. ¿Por qué razón? Porque Él es el creador de todas las cosas. Si Dios dice que algo es apropiado y algo es correcto, es exactamente lo que es, porque es Dios. Y en este caso encontramos que Él fue el que escogió esa piedra preciosa. Cuando leemos el verso 4, el verso de Primera de Pedro, capítulo 2, dice que Él es la piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Escuche bien lo que dice ese verso. Aunque los hombres la hayan desechado, o sea, aunque desecharon a Jesucristo porque no creyeron en sus enseñanzas, no creyeron en lo que Él testificaba, sin embargo, Dios lo escogió. Amén. Desde un principio la palabra dice que Dios lo escogió y para eso fue enviado al mundo. Dice que para Dios Él es precioso
y escogido en todo este asunto. De manera pues que el fundamento de la iglesia viene a ser Jesucristo. En el libro de Efesios, capítulo 2, en el verso 20, nos habla que nosotros somos edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. De manera que en la fe cristiana, hermanos míos, el fundamento de nuestra fe es el Señor Jesús. No puede haber otro fundamento más que ese. Esa es la piedra angular de la fe cristiana. No puede haber otra piedra angular sino Cristo Jesús mismo. De manera que, hermanos, esto nada tiene que ver con filosofía, nada tiene que ver con ideas humanas, sino que lo que Dios establece en este caso, eso es lo que va a ser. Entonces, la piedra fundamental para la fe cristiana o para el desarrollo de la iglesia de Cristo Jesús es Cristo mismo. Esa es la piedra fundamental y no puede haber otra. Bendito sea el Señor. De manera que, hermanos, cuando hablamos entonces de esa casa espiritual, así como la casa de materiales, dicho aquí en la tierra, tiene una base sólida, un fundamento bien hecho, así el fundamento de la iglesia del Señor tiene un fundamento sólido que no se va a mover, y en este caso va a ser Jesucristo mismo. Bendito sea el Señor. En el verso 6 del mismo capítulo que leemos, dice: por lo cual contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El fundamento de la fe cristiana que surgió de Jerusalén, hermanos, está firme. Y dice la palabra que es preciosa y única, ¿verdad? Es lo que dice ahí. Dice que es escogida y preciosa. De manera, hermanos, que el fundamento de toda la iglesia de Cristo, surgida desde Israel, o sea, en Jerusalén, porque ahí es donde surgió nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es una piedra que fue fundamentada por Dios. O sea, Jesucristo fue enviado por el Padre Celestial. Nadie más lo envió sino solo el Padre. De manera que una vez que, hermanos, se fundó esa piedra en la base de la iglesia, nadie más lo va a poder mover. Así que toda casa humana contiene un fundamento sólido. En la iglesia de Jesucristo, hermanos, contiene un fundamento mucho más sólido, que es para la eternidad. Bendito sea Dios. O sea, los fundamentos terrenales son para ciertos tiempos, pero el fundamento que Dios pone es eterno. De manera que esa casa no va a caer jamás. La iglesia de Jesucristo es eterna, no puede caer jamás. Bendito sea el Señor. En el libro de Isaías, capítulo 28, en el verso 16, dice que Dios es el que colocó este fundamento. Pero mire lo que dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Bendito sea el Señor. Eso es lo que dice en el libro de Isaías. Si usted lo lee con detenimiento y con mucho cuidado, se va a dar cuenta que la base de la iglesia entonces es Jesucristo mismo. Esa piedra angular nos está diciendo que ha sido probada, que es una piedra preciosa y de cimiento estable. Significa que por nada se va a mover, por nada se va a caer. Toda edificación que hacemos en la tierra, cuando hay temblor, corre mucho riesgo de desmoronarse, de venirse abajo. Pero el fundamento que Dios le pone a la iglesia, suceda lo que suceda, nunca más se va a mover. Es una casa totalmente sólida. La casa de Dios es una casa espiritual, pero sólida, que jamás nadie la va a poder tumbar. Bendito sea el Señor. Ahora hay algo importante. Gloria al Señor. Esa casa, aparte de que tiene un fundamento, dice la palabra del Señor que está formado de piedras vivas. A esto se refiere, por supuesto, a los creyentes. Se refiere a la gente que ha creído en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Para mucha gente la iglesia es un edificio inerte, sin vida,
Es un edificio que está conformado de muchas piedras o de mucho material, en algunos templos muy lujosos, y la gente piensa que eso es la iglesia. Sin embargo, para nosotros los creyentes, según lo que aprendemos de la Biblia, y según Dios, la iglesia es un edificio viviente porque está conformado de gente. Eso es la iglesia. La iglesia, hermanos, en otras palabras, es formado por gente, hermanos, de diferentes clases sociales, que vienen de diferentes nacionalidades, con diferentes lenguajes, y todos formamos esa iglesia. La Biblia nos dice a nosotros que somos piedras vivas. ¿Por qué razón? Porque de eso es lo que se está formando la iglesia. Así como en un edificio que, como dijimos al principio, contiene miles y miles de granitos de arena y también piedras o grava, como lo conocen en otros lados, así la iglesia de Jesucristo, cada uno de nosotros somos como una piedra que están formando ese edificio, pero en este caso somos piedras vivas, de acuerdo a la palabra del Señor. Y eso lo leímos ahí en el verso 5. Vosotros también, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si ustedes se dan cuenta, en ese verso nos enseña entonces que nosotros somos esas piedras vivas que formamos la casa de Dios. Gloria al Señor, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, pero en este caso también tenemos una función. No solo que formamos la casa, no solo que somos parte de las paredes y del techo y todo lo que edifica esa casa, pero dice que mantenemos el sacerdocio santo. En otras palabras, Dios nos ha hecho sacrificios, nos ha hecho sacerdotes para que ofrezcamos sacrificios a Dios agradables por medio de Jesucristo, dice. En otras palabras, entonces la iglesia no es formada por una pared inerte sin vida, sino está formado por piedras vivas que glorifican a Dios, porque esos son los sacrificios del Señor ahora, como dice en el libro de Hebreos capítulo 13. De manera que los sacrificios que nosotros ofrecemos a Dios son sacrificios de alabanza, de adoración, que glorifican el nombre del Señor. Por eso, hermanos míos, en una iglesia donde hay piedras vivas, o sea, en donde hay gente, se oye ruido, se glorifica a Dios, se alaba a Dios, porque son almas vivas. Para eso fueron hechos. La iglesia no es una iglesia donde hay un silencio sepulcral, sino es un lugar donde se oye mucho ruido, porque la gente alaba a su Dios. No podemos ser parte de una iglesia, hermanos, donde dice la Biblia que somos piedras vivas y que haya un silencio sepulcral. No, tiene que haber ruido. Dios espera la alabanza, Dios espera la adoración, porque su palabra dice que Dios habita en medio de la alabanza. De manera pues, hermanos míos, que cuando leemos estos versos, nos enseña muy claramente que el edificio de Dios es un edificio viviente. Para la sociedad, hermanos, sin Dios, o sea, la gente que no conoce bien del Señor o que no conoce a Dios, la iglesia es algo material. Sin embargo, hermanos, según Dios, la iglesia es algo espiritual, compuesta con personas vivas, que tienen talentos, capacidades y que forman un edificio espiritual, o sea, las piedras vivas que ya mencionamos. Cada una de esas personas, a través de sus talentos y capacidades, ofrecen esos sacrificios que Dios pide. ¿Por qué? Porque según la palabra que hemos leído, somos sacerdotes que ofrecemos sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo. Cada persona con su talento y con sus capacidades pueden ofrecer un sacrificio de acuerdo a lo que el Señor ha puesto en sus vidas para la gloria del Señor. No se refiere al sacrificio que se ofrecía en el Antiguo Testamento, sino este sacrificio, si lo leemos en el capítulo 13 de Hebreos, dice que es un sacrificio de alabanza y de adoración agradable al Señor. Por eso es importante que nosotros comprendamos que cada vez que venimos a hacer, o cada uno que viene a formar parte de una iglesia, es para alabar
alabar y bendecir el nombre del Señor Todopoderoso. Bendito sea Dios. Cada persona que deposita su fe en Jesús viene a ser una piedra viva con un propósito y una función en el reino de Dios. Ninguna persona carece de propósito y función en Cristo. Todos tienen una función en el Señor. Así como el pequeño grano de arena tiene una función en un edificio, así un creyente tiene una función en el cuerpo de Cristo. No carece de propósito. Al contrario, cada persona juega un papel importante en el cuerpo de Cristo, o sea, en la iglesia. De manera pues, hermanos míos, que todos hayamos propósito y razón de ser en la iglesia de Cristo Jesús. No hay nadie que salga sobrando, no hay nadie que esté fuera de lugar. En Cristo Jesús tenemos una razón específica de ser. Bendito sea el Señor. Si usted vive la vida sin propósito alguno, le digo que si encuentra o si se acerca al Señor Jesús, usted va a tener un propósito en la vida, una razón por la cual vivir. Mucha gente vaga en esta vida sin propósito alguno, sin meta alguna, pero sabe que en Cristo Jesús encontramos el propósito y la meta de la vida. Bendito sea Dios. Así que todos tienen un lugar en el cuerpo de Cristo. Hay un lugar en el edificio de Dios para que todos sean parte. No hay nadie que salga sobrando ahí. Según el mundo, hay gente que sale sobrando porque las estadísticas lo dicen, que vivimos en una sobrepoblación inmensa hoy en día. Somos arriba de 7 billones de personas en el mundo. Así que imagínense, para las estadísticas de la tierra, hermanos, es una sobrepoblación increíble la que tenemos ahora. Según el mundo, hay mucha gente que sale sobrando y según muchos ya están encontrando la manera de cómo despoblar la tierra para que no haya tanta gente. Pero ¿saben lo que Dios dice en su palabra? Que según Dios nadie sale sobrando. Muchos de los que piensan que están por demás en la tierra, al contrario, para Dios, usted no sale sobrando, usted no está de más en la tierra, sino que usted está exactamente en el lugar donde debe de estar, porque Dios lo mandó a esta tierra con alguna razón y propósito bien definido. Solo que hay mucha gente que anda perdida en el asunto porque no conoce al Señor. Por eso es que están sintiéndose que están fuera del lugar. El día que usted y yo conocimos, si usted ya tiene experiencia de haber conocido a Jesús, el día que nosotros le conocimos realmente fue el día que encontramos la razón de ser en esta vida. Pero si usted no ha encontrado a Cristo Jesús todavía y anda lejos de conocerlo, en esta noche le estoy diciendo desde ya que usted no tiene propósito y razón en esta vida. No lo ha encontrado todavía. Pero el día que usted encuentre al Señor Jesús, y espero que sea pronto, porque en esta noche le estoy invitando a que se acerque a Jesús. Entregue su vida a Jesús, porque ahí es donde está verdaderamente el propósito de nuestra existencia, la razón de nuestra existencia. De manera que cuando encontramos a Jesús, encontramos la razón de vivir en este mundo. Bendito sea el Señor. Así que, según Dios, usted no sale sobrando. Y mucho menos para las personas que ya le pertenecen a Él, no están de sobra en esta tierra. La sociedad a veces desecha a la gente porque los considera inservibles. Hay mucha gente que ahorita no tiene casa, no tiene una vivienda, viven en las calles, debajo de los puentes, en cualquier otro sitio. Para muchas de las gente de la sociedad hoy en día, ellos son considerables gente indeseable. Pero ¿sabe una cosa? Para Dios no existe gente indeseable. No importa qué tan bajo hayamos caído en la vida, para Dios seguimos siendo las personas que Él creó en algún tiempo. Quizá nosotros vivimos en esta tierra sin conocer ese propósito, y quizá usted ha vagado mucho, ha probado de todo, ha hecho todo en la vida y todavía se encuentra sin conocer a Jesús. Sabe que usted no está de ninguna manera sobrando en esta tierra. Al contrario, le quiero decir que si alguna vez le han considerado que usted está
sobrando en alguna parte de la sociedad. Yo le digo en esta noche que Dios no lo creó para estar sobrando, sino que Dios lo creó porque Él tiene realmente un plan para su vida. Para Dios, todos los seres humanos tienen talento y capacidades únicas que Él puede utilizar. Cada ser humano que vino a esta tierra trajo un talento único, la cual Dios le dio para la gloria de su nombre. Todos los talentos y capacidades que nosotros tenemos, no los tenemos para nuestro propio beneficio solamente, sino para la gloria de Dios. Solo que a veces egoístamente utilizamos esas cosas para nuestros propios fines, sin acordarnos que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Nada de lo que el ser humano posee realmente le pertenece. Todo viene de arriba, todo viene de Dios. Por eso es que es importante que recuerde por qué razón nosotros no salimos sobrando para Dios. Porque Él nos creó. De la misma manera que Él nos creó, Él espera que nosotros levantemos los ojos hacia Él y que le demos la gloria y la honra. ¿Sabe que cuando uno no hace esas cosas, o sea, no le da la gloria a Dios, tarde que temprano se la va a dar a alguien más? Y a veces le damos la gloria a cosas que no merecen recibir gloria. Y al contrario, a veces desechamos a Dios o lo dejamos para el último de nuestras vidas. Quiero que sepa que Dios le ama con todo su corazón, aunque usted no le conozca. Dios le ama, que envió a Jesucristo a la cruz del Calvario para morir por nosotros, para morir para que nosotros fuéramos libres del pecado y de la maldición. Por eso en esta noche recuerde, en el reino de Dios nadie sale sobrando. Usted tiene un lugar único y precioso que le espera. Bendito sea Dios. Si usted es parte del reino de Dios, no menosprecie lo que usted es y lo que puede hacer. Solo póngase a la disposición de Dios y usted puede ser muy útil en el reino del Señor. Recuerde que sus capacidades y talentos a la disposición de Dios pueden ser de mucha utilidad para la gloria de su nombre. Si usted no ha conocido a Jesús, usted no sabe los planes que Dios tiene para usted. Puede ser que haya sido menospreciado por ser considerado sin talento y destreza, pero en Dios siempre habrá un lugar para usted y para los suyos. Posiblemente usted no sabe que tiene un don y un talento único. Posiblemente nunca lo ha sabido, pero sabe que cuando Jesucristo comienza a limpiar nuestra vida y a sacarle brillo, es cuando nos damos cuenta de lo valioso que somos para Dios. Sea grande el talento, sea el más pequeño el que tengamos, para Dios, cuando Él comienza a limpiar nuestra vida, comienza a darle un terrible y tremendo valor. Así que, mi amado amigo, hermano en Cristo Jesús, cada uno tiene un lugar único en Dios. Si Dios tiene un sitio especial para todos los que vienen a Cristo Jesús, oiga, hermano, imagínense ya los que están adentro, gloria al Señor, ya los que ya conocen. Así que hay un lugar único y especial designado para cada ser humano que viene a Cristo Jesús. No pierda su tiempo buscando vida en donde no lo hay. No pierda su tiempo buscando reconocimiento en donde no se lo van a dar. Mejor venga a Cristo Jesús y ahí es donde hay vida y vida en abundancia. Es donde va a encontrar el amor de Dios. Es donde va a encontrar un sitio en la iglesia de Cristo donde pueda darle honor y gloria al Señor y al mismo tiempo encontrar vida y vida en abundancia. Solo Dios tiene lo que nuestro corazón anhela. Muchas veces perseguimos sueños que se esfuman a medida que los vamos siguiendo. En otras ocasiones es como un espejismo que tratamos de alcanzar y nunca lo alcanzamos, porque lo que en este mundo se ofrece en ocasiones antes de que lo alcance uno se espuma. Pero sabe que lo que Dios ofrece es una verdadera felicidad, porque en Cristo Jesús encontramos el gozo y el anhelo de nuestro corazón. Así que venga, forme parte de la iglesia de Cristo Jesús.
y sea lo que Dios desea que usted sea, y sabe que va a encontrar lo que su alma tanto anhela. Pero en una casa, así como hay millones de piedrecitas que lo forman, así la iglesia de Cristo Jesús, también hay cientos de almas que lo forman y ninguno va a salir sobrando. Al contrario, todos van a tener un precioso lugar en Cristo Jesús. ¿Sabe algo más precioso todavía que la palabra del Señor nos dice? Que todo aquel que viene a Cristo Jesús, en el cielo se celebra una tremenda fiesta por cada persona que encuentra su lugar en Cristo Jesús. ¿Por qué no decirlo en esta noche? Si usted viene a Cristo Jesús en esta noche, si no le conoce, créame que va a haber una tremenda fiesta que se va a celebrar en su honor. Pero no solamente hoy se celebra esa fiesta en su honor porque usted viene a Jesús, pero algún día vamos a celebrar una fiesta más grande con Cristo Jesús cuando se llegue el momento de la reunión de la iglesia. Por eso, mi hermano, mi amigo, no podemos faltar a esa fiesta, no podemos faltar a ese lugar. Hoy somos piedras vivas formando un edificio espiritual, pero algún día veremos cara a cara al Señor que nos salva, que nos redime y que nos rescata de todo lo malo en esta vida. Así que en esta noche yo le invito en el nombre de Jesús, haga de Cristo su Señor y Salvador, haga de Él toda su vida, y lo que Él ofrece, usted lo va a tener en mucho pensar, en cuestión de segundos, porque cuando uno habla en fe, las cosas acontecen. Cristo Jesús nos da vida eterna en el mismo instante que uno le pide. Bendito sea su nombre. ¿Por qué no hace una oración conmigo? Esté en donde esté, en el sitio que se encuentre. Ahí usted puede orar conmigo en esta noche. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ruego delante de tu presencia que por favor me tomes como tu Hijo. Perdona mis pecados. Limpia mi corazón, Señor, límpiame de toda maldad. Limpia mi alma de todo pecado, Señor, con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Perdona mis pecados, Padre Celestial. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por las misericordias, por todas tus misericordias para conmigo. Señor Jesús, enséñame tus caminos. Enséñame a caminar contigo todos los días. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por todo. Amén. Bendito sea el Señor. Hermano mío que está escuchándonos en esta tarde, de la misma manera, si usted no ha tomado muy en serio lo que Dios quiere hacer en su vida, tómelo en serio, porque hay una gran bendición en tomar en serio las cosas del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pon tus manos sobre la vida de aquellos que ya te conocieron, pero que en algún momento, Señor, se han extraviado en el camino. En el nombre de Jesús, que vuelvan a ti nuevamente y que empecemos a formar parte de una iglesia en donde se alaba y se bendice tu nombre. A ti te damos la gloria en el precioso nombre de Jesús, Padre Celestial, en esta noche y siempre. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos que nos están escuchando en esta noche y bendecimos sus familias, sus vidas, su trabajo, todo, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Que el Señor me lo bendiga, hermano, y seguimos en el nombre del Señor. Sígase fortaleciendo en Cristo y póngase las pilas, como decimos, porque Cristo pronto viene. Que el Señor le bendiga en esta noche. Amén.